Usted va a escuchar cosas que los que llevan tiempo conmigo la han escuchado, pero aún no la han entendido. Y los que llevan poco tiempo conmigo, por primera vez van a escuchar eso. Y si de pronto lo han escuchado o lo han oído, lo han escuchado totalmente tergiversado. Porque realmente no hay revelación. No se trata de tener un conocimiento como el que lo tenían los judíos, sino un conocimiento con revelación que nosotros podamos entenderlo. Para eso Dios es el que constituye a sus ministros. No son los concilios, ni son los pastores los que hacen a los ministros, sino es Cristo mismo quien constituye a sus ministros. Y ustedes pueden verdaderamente recibir evidencia de que si la persona que usted le predica verdaderamente ha sido constituida por Cristo o si es un fanfarrón, ¿verdad? Entonces, mire usted, vamos a ver, por ejemplo, una parte de lo que es el diablo, el Satanás, que tú sabes que el diablo y el Satanás que a ti te han predicado es otro diablo diferente al que Dios te presenta. El mensaje de esta noche está titulado Elí, Elí. ¿Qué dije yo? Bueno, fíjate, ya yo creía que era de noche. ¿Cómo va esto rápido? Sí, mira, el mensaje está titulado Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, así sin H, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, y una pregunta, lama sabactani. Y vamos a ver como si estuviéramos viendo una película. Usted va a utilizar su poder audio imaginativo. Yo hablo, usted lee y escucha y usted se imagina, usted se mete en la película, usted comienza a imaginarse como cuando usted está enamorado, ¿se acuerda? Usted se enamoró de la muchachita aquella que lo cautivó y usted en su mente, usted ya veía el día del matrimonio, el día de la luna de miel, usted se lo imaginaba, ¿te acuerdas? Bueno, hoy vamos a hacer lo mismo. Entonces ahí en Apocalipsis capítulo 12, lama, L-A-M-A, lama, S-A-B-A-C-T-A-N-I, la N, sí. Así sí, no, son dos palabras, lama, sabactani. Te lo digo como se debe decir, por ejemplo, deletreado. L de Lola, entonces ya lo demás te lo digo. Anicia, Mazorca, Andrés, y vamos para sapo, alergia, burro, Arisa, Carlos, Telma, Arrázola, niño, idiota. Lama sabactani. Y ponga interrogaciones entre lama y sabactani. Apocalipsis 9. Pues preste toda la atención y por favor, la doña Telma que está cumpliendo años me trae el celular y me lo pone aquí en el... Ábralo sin contestar, que la gente sepa qué estamos haciendo aquí. Estamos en el Ministerio de Enseñanza Rema, una escuela de sabiduría donde estamos aprendiendo a creer en Dios. Amén. Apocalipsis 9, déjame lo busco. Versículo 4. No, Apocalipsis 12 fue que te dije. 12. Apocalipsis 12. Versículo 4.
Apocalipsis 12, déjame que estoy aquí medio enredadito. Estamos en el Ministerio de Enseñanza Rema, escuchando la palabra de Dios. Hoy está cumpliendo mi esposa Telma y la gente está llamando para felicitar. Doce cuatro. El 3, vamos a leer el 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola, escuche esto, entienda que esto es una expresión retórica, una figura retórica, esto es metafórico, esto es una manera de Dios de mostrar qué es lo que está pasando. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo, el de la mujer, fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ok. En el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla, ¿dónde? En el cielo. El arcángel Miguel y sus súbditos o sus ángeles, ¿qué hacían? Luchaban contra el dragón. Y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Te explico, la tercera parte de los ángeles del cielo son los subalternos de este dragón, que él con su cola arrastró. Él te lo explico, él hizo un sindicato en el cielo y convenció a la tercera parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces dice, por esta razón era que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra sus ángeles, la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Así como cuando ya una persona no cabe en una casa, en un trabajo, en una congregación, dice, ya, ¿qué tú haces aquí? Y entonces, como ya no se hallaba lugar para ellos, ¿quiénes son ellos? El dragón y sus ángeles, o sea, el diablo y sus demonios. Y fue lanzado fuera de ¿adónde? El cielo. Fue lanzado fuera del cielo el gran dragón, la serpiente antigua. Usted también puede entender como la serpiente original, la serpiente antigua. ¿Cómo se llama la serpiente antigua? Diablo y Satanás. ¿Qué hace? ¿Engaña a quién? Al mundo entero. Pero mira, él engaña al mundo entero, no en el cielo no había mundo. En la tierra. Engaña al mundo entero. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Y sus ángeles. Entonces, ya tú te puedes imaginar que hubo un sindicato en el cielo, el diablo convenció a la tercera parte de los ángeles que ellos podían hacer las cosas mejores que como las hacía Dios. Y los ángeles eso lo convencieron. Bueno, cuando ya en el cielo las cosas no se daban, como Dios dijo, porque había una parte que no funcionaba. Es como si aquí en esta congregación sale uno diciendo, no, lo que pasa es que no, lo que está en la Biblia no es la verdad, hay que ir al libro de John Smith
y cosas así por el estilo. Nosotros verdaderamente ya estamos reinando en vida, ya estamos en la plenitud. Alguien que comienza a hablar esos disparates, ya las cosas no funcionan, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera como Dios saca a esa gente. Yo no tengo autoridad para echar a nadie de la gente que venga a congregarse aquí. Pero pues Dios sí se encarga de irlo mostrando cuando nosotros procuramos hacer las cosas como Dios dice. Entonces este arcángel Miguel y los ángeles del ejército de Miguel lucharon contra el dragón y los vencieron. Y el dragón que se llama, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fueron echados fuera del cielo. ¿Y a dónde cayeron? La tierra. En la tierra, ¿verdad? Entonces Génesis capítulo 3, versículo 1. Ah, pastor, pero eso no fue después. Eso es lo que la gente piensa, que la Biblia es como un libro, que el final está en lo último. No, ahí el libro Apocalipsis, un libro de revelaciones, que eso es lo que significa la palabra Apocalipsis, revelaciones, donde el Señor ya resucitado le comienza a revelar a Juan, no el Bautista, sino al discípulo de Jesús, comienza a revelarle cosas que sucedieron antes de que ellos existieran, y cosas que estaban sucediendo en ese tiempo, y cosas que iban a suceder, que algunas después que Él las reveló sucedieron y otras aún no han sucedido. Entonces en Génesis capítulo 3, ¿dónde estaba el dragón? En el cielo. ¿Y de dónde fue echado? Del cielo. ¿Y a dónde cayó? La tierra. ¿Y en la tierra a quién encontró? Nada. La tierra, Dios comenzó a ordenar las cosas y hizo un huerto, creó a Adán, creó a toda la humanidad, después formó a Adán de primero, lo puso en el huerto del Edén, y adivina quién estaba allí. Satanás y sus ángeles, la serpiente antigua. Entonces dice el versículo 1, pero la serpiente, pero ¿cuál serpiente? Diga, el dragón, la serpiente antigua, la serpiente que engaña, ¿verdad? ¿Cómo era? Astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo ¿qué? Árbol. ¿Tú me recuerdas de dónde es que sacan la madera? ¿De dónde? De los árboles. Pues, con que Dios los ha dicho, o como mi hermana, estábamos nosotros niñitos. Entonces mi hermana Lola estaba discutiendo conmigo porque yo jugaba con ellos para quitarle la comida a ellos. Yo jugaba al que votara. Entonces el que votara tenía que darle una cucharada de arroz, de comida a mí, que era el que organizé el juego. Entonces yo esperaba que ella se distrajera, tenía 2 granitos de arena así, se los ponía, botaste, le me daban. Entonces estábamos discutiendo por eso, porque ella como que ya maliciaba que yo no he comido y tal. Entonces me dijo, tú no sabes nada, tú me estás engañando. Y dije, no, tú eres la que no sabes nada. Y yo sí sé. Y yo le dije, dime qué es sumar. Le dije yo, tú sabes, dime qué es sumar. Y ella se quedó pensando así, sumar. Sumar es una circunferencia. Entonces, dice que le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer, que le gusta tener amistad con Satanás, sí, porque ¿qué hace una mujer hablando con una serpiente? Le respondió a la serpiente. Como esas mujeres que pasan por ahí, por las esquinas, y entonces los esquineros que están allí le echan un piropo, uy, mamacita, ¿qué tal? Y ella, en vez de tirarse nada, le dice, ay, grosero, pero nada más por contestarle. Y ahí forman una amistad, y cuando vienen a ver están casados. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol
del fruto que está en medio, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente, que era como astuta. ¿Cómo se llama la serpiente? Se llama diablo y Satanás. ¿Cuál es el oficio del diablo y Satanás? Engañar. Entonces, la serpiente, el diablo, Satanás, fíjate, la mujer hablando con Satanás, dijo a la mujer, no morirá, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y a la mujer le gustó la idea. O sea, a la mujer no se conformaba con la congregación donde ella iba, que nada más tenía 2 personas, Adán y Eva, donde Dios le hablaba, los llenaba del conocimiento, les estaba enseñando todas esas cosas, les estaba transfiriendo su vida, su espíritu, sino que a ella le pareció mejor lo que ahora el diablo le dijo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que ese árbol que Dios le había dicho que no comieran, porque iban a morir, ese árbol ahora a la mujer le pareció agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría y ser como Dios. Y convencida la mujer, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. ¿Viste? Si Dios te está enseñando esto, la mujer tiene que darse cuenta que la mujer en el hogar, porque Adán y Eva tenían su hogar, ellos eran marido y mujer. La mujer es el ser que utiliza el diablo para entrar en los hogares, hacer daño. Entonces la mujer no debe sentirse culpable, porque no juega a ustedes, juega a Eva, juega a otra mujer. Pero ya ustedes, conociendo el género femenino, que le gustan hablar con quien no debe hablar, ustedes deben entonces procurar hacer lo que Dios dice para que no sean de problemas en su hogar. Y el hombre también tiene que darse cuenta que la mujer, como a vaso más frágil, es a quien el diablo le ve cara de pendeja, para no decir boba, para poder entrar allí en el hogar a hacer daño. Entonces el hombre lo que tiene que decir es, jamás yo voy a permitir hacer algo que me diga mi mujer que sea contrario a lo que Dios me diga. ¿Eso no es así? O sea, el más bobo es el hombre, el varón, porque Dios le habla al hombre y el hombre tenía que hablarle a la mujer. Y ese sistema organizado por Dios está vigente. Ahí en Efesios 5, del versículo 21 en adelante, usted sabe, ¿verdad? Que no lo vamos a leer ahora porque ese no es el tema. Sino tratando de que, por ejemplo, la mujer se concientice de que es a ella la que el diablo la convence, la engaña para hacer daño al hogar. Oído, cuando se hace daño al hogar, se hace daño a los hijos. Por eso usted ve que hay tantos niños desamparados, porque imagínate, una mujer que no conozca de Dios, sino que conoce del diablo, porque habla más con el diablo que con Dios. Y un hombre bobo que hace lo que la mujer le diga, entonces imagínate tú, ¿qué puede ser de esos hijos? Entonces, eso es como un paréntesis allí para poder seguir adelante con lo que, a dónde vamos a llegar, lama, sabatani, lama, sabatani, Elí, ¿verdad? Para saber qué cosas son las que suceden. Entonces, siempre como para dar un paseíto ahí en 1 Corintios 11, versículo 1. Estoy tratando de introducir en el mensaje de hoy, que no creas que es fácil para mí. Primero a los Corintios 11, versículo 1. Dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo imito a ¿quién? A Cristo. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí
y retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es ¿qué? La cabeza de la mujer. Ahora, ¿por qué dice esto? Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios 11:1. Leímos primero a los Corintios 11:1 porque Pablo dice que lo imiten a él y porque Pablo dice que la mujer, el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, yo sé que usted lo sabe, pero es que el que lo sepa no le sirve hasta que no lo entienda y lo ponga en práctica para poder creerlo. Dice Pablo, ojalá me toleraran un poco de locura. Sí, tolérenme, porque yo los celo a ustedes con celo de Dios, pues los he desposado, escuche esto, desposado con un solo esposo, para presentarlos como a una virgen pura. Por eso debemos santificarnos, purificarnos. Pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿a quién engañó? A Eva. Escuche, escuche. Los sentidos de ustedes, está hablándole a la congregación, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, ¿cómo, de qué manera, cuando los sentidos de la gente que se congrega son desviados de la manera como la serpiente engañó a Eva? Por los predicadores. Versículo 6, 4 te lo dice. Porque si viene alguno predicando, ¿viste? Es el predicador el que desvía a la gente de la sincera fidelidad que tienen a Cristo, de la manera como la serpiente engañó a Eva. Por eso el Salmo 58, el versículo 4, no lo ponga porque vamos a seguir leyendo allí. Dice que estos predicadores en las congregaciones, lo que predican, lo que sale de su boca, son como veneno de serpiente, son sordos como el áspid. Porque ellos tienen oído, es para lo que dice el concilio, el presidente del ministerio, de la congregación, el presidente del concilio, lo que ellos les digan, eso es lo que ellos hacen, eso es lo que ellos oyen. La voz de Dios son sordos como el áspid. El áspid, tú sabes que es una serpiente, la cobra. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran. De esa manera es como la congregación, por medio de los predicadores, que cuando abren la boca, de su boca sale veneno como ¿de qué? De serpiente. ¿Por qué ustedes creen que Jesús, cuando peleaba constantemente con los fariseos y con los saduceos, le decía generación de víboras? Para que entendieran que era gente que tenían la genética de la serpiente, porque le oían más como Eva lo que dice el diablo que lo que dice Dios. Hay gente que le parece mejor lo que diga otra gente. Ya llegan aquí, escuchan el mensaje, el tremendo mensaje con demostración de espíritu y de poder, pero por allá va otro y le dice, pero ¿y tú todavía estás allí llevando manduco? Mira, nuestra congregación, ya estamos reinando en vida, ya estamos en la plenitud. Ya el pecado no existe, el diablo está destruido, nosotros vivimos, vaya, y ya como el pecado no existe, entonces ya peca la carne, nosotros somos espíritus justos y perfectos, creados a la imagen de Dios, peca la carne. ¿Y de quién es la carne donde tú, con que peca? Es la tuya. Pero entonces la gente le parece bien, le parece bonito lo que le dicen la serpiente, en lugar de lo que dice Dios. Por eso tú tienes una Biblia, por eso Dios te dice por Proverbios 4, el versículo 20, que oigas atentamente la voz de Dios, inclines tu oído a sus razones y que esas razones y esas palabras que Dios te habla, no dejes de leerlas, no se aparten de tus ojos para que nadie te venga a engañar. Porque esas palabras deben quedar guardadas en tu corazón
Cuando esas palabras se ubican en tu corazón, es porque ya han limpiado inmundicia de todo el engaño que te han hecho las dos bestias, una, la bestia del gobierno civil, y otra, la bestia del gobierno religioso, que es lo que más daño nos hacen a nosotros. ¿Y de quién son, de producto de quién son esas dos bestias? Satanás. Porque así es como te engaña. Ok. Entonces, por favor, a ver cómo me voy metiendo en esto. Romanos 6. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Cuántos me han escuchado decirle que el pecado es la personificación de Satanás? Ok. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estos versículos mal predicados desvían a la persona, porque te dicen, si no estamos bajo la ley, ya el pecado no se puede enseñorear de ti, porque el pecado fue quitado. ¿Acaso no leíste que el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo? Entonces te cogen y te tergiversan las escrituras, te descontestan los versículos, te los sacan de contexto y como la serpiente te engañan. Pero cuando tú lees con el contexto, ahí mismo en Romanos 6, el versículo 6, esa es la razón por la cual nosotros pues utilizamos la Biblia, las escrituras, las epístolas, para que mi predicación y mis palabras no tengan que ser con palabras persuasivas de la sabiduría humana, sino que todo lo que yo les hable y lo que yo les predique debe ser con demostración de espíritu, para que la fe de ustedes que están oyendo no se fundamente en mi astucia, sino que la fe de ustedes agarre raíces, fundamentos, cimientos en el poder y la sabiduría de Dios. Dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado, oído, el cuerpo del pecado sea destruido, con una finalidad, dímela, no sirvamos más al pecado. Ahora, cuando dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, por lo menos a mí me lo enseñaron en la primera congregación donde yo estuve, y la única, de que el viejo hombre había sido crucificado. ¿Y que era el viejo hombre? O sea, supuestamente, escuche lo que voy a decirle, supuestamente, yo no sé si usted lo entendió así o se lo explicaron así, el Julio Pastor que existía antes de conocer a Cristo fue crucificado, pero eso no cuadra, porque dice juntamente con Cristo, y ese Julio Pastor no existía. ¿Viste? Entonces esas son las cosas que el religioso explica, y el que se alimenta del religioso recibe, y lo recibe como una verdad y la defiende como una verdad, ¿verdad? Entonces yo creía eso. Entonces yo decía, pero si no existía, como ellos, yo debo estar equivocado, yo debo estar loco también, como ellos dicen así, ¿verdad? Tú también, macho, dices, ¿para qué me voy a dar mala vida? Ya, ahí dice así y listo. Pero en la medida que tú vas avanzando y te vas llenando del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que tú vas recibiendo luz a tu entendimiento por medio del espíritu de sabiduría y de revelación, pues
las cosas tú las vas viendo claras y te van cuadrando. Entonces, ese viejo hombre que fue crucificado, no fuiste tú. Te lo voy a explicar para que no estés así como que... el viejo hombre del pecado que fue crucificado, oído, es el que tomó posesión de la carne de la humanidad desde que Adán pecó. Desde ese mismo momento, la humanidad comenzó a recibir al pecado, a Satanás mismo, en su carne, en su cuerpo. Porque ¿qué fue lo que él hizo? Escuche, él se inyectó, por medio de las palabras, se inyectó, se metió incluso sus genes en Adán, y de allí, como dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque al él introducirse en el hombre formado, no en el creado es el espíritu, el hombre formado en la carne, al introducirse allí, él comienza a tener poder a habitar allí en la carne. Escuche, comienza a habitar el pecado o Satanás, comienza a habitar, a vivir dentro de la carne del hombre. Ahora escucha, la solución, Dios entiende cuando después ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, después de esta acción de Eva, que es engañada por la serpiente, convence a Adán para que Adán haga lo que ella dice, que no era lo que ella decía, sino la serpiente, por encima de lo que Dios le había dicho. Adán falló, no porque el diablo lo engañó a él, sino porque la mujer fue la que le dio la orden, ven y come. Y él lo hizo, como sucede generalmente en la mayoría de los hogares de este mundo. Los casados, ¿tú qué dices? Pero ¿por qué así? Amén. Da miedo que te oiga Anicia. ¿Ah? Pura sonrisa, Alfonso. Ahí contigo. Yo estaba ayer en Falabella con una especie de cólico renal aquí, entonces Telma, yo tenía que ir a cumplir con un compromiso donde la hermana Lucy, y eran las 7 menos 20 y Telma en Falabella, coge por aquí, coge por acá, y yo con el cólico y la desespera, y el reloj, cólico y el reloj, y ella, y me estoy diciendo, coge el que tú quieras, pero vamos rápido. Entonces, mira, en otro tiempo, yo salgo con una grosería y le digo y la insulto ahí, todo el mundo dice, ay, qué hombre tan grosero, pero la gente no sabe la causa, la gente mira el efecto, oye, pero el tipo tan grosero, pero no sabe que la grosería es propia, pues, de un deseo de cumplir las cosas como Dios nos enseña. Entonces, la cosa no es fácil. ¿Ve? Y entonces yo digo, si me reboto, doy mal testimonio. Y si no me reboto, igualito a Adán. Entonces me voy a parecer como Adán mejor, para no dar mal testimonio. Pero algún día vendrá la venganza. Algún día, tarde o temprano. Ya tú ves. Entonces mira ahí en Génesis 3, versículo 15, después que Eva dice, no, la serpiente que tú pusiste ahí, Adán dijo, Eva me engañó. Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Tú tienes la culpa por poner la serpiente allí. ¿Ah? Entonces Dios habló con Eva, le dijo, de ahora en adelante ya los hijos que vas a tener tú van a ser con gran dolor. Y al hombre va a ser tu Señor, para que tú entiendas que lo que te decía Adán, que yo le decía a él, es lo que tú tienes que hacer. Y a ti, Adán, maldita será la tierra por causa tuya. Ahora vas a trabajar como un burro. Y a la serpiente le dijo, como tú te metiste en el hombre,
utilizando a la mujer. Ahora yo de la mujer, de la simiente que entra en la mujer, oído, de la simiente que entra en la mujer no tiene simiente, la mujer no engendra, la mujer concibe. Concibe cuando entra la simiente. De la simiente que entra en la mujer, nacerá el que te va a aplastar la cabeza. ¿Estamos? Por eso es que cuando el arcángel Gabriel llegó con la palabra de Dios que contiene la simiente espiritual, le dijo a María, María, ahora quedarás embarazada. Y ¿cómo? Si José, tranquilo, José no me ha tocado todavía. ¿Ah? ¿Qué caramba, Gabriel? ¿Tú crees que estamos en Barranquilla en los años 2000? No, olvídate. Entonces le he dicho, no, María, sino que has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María, cuando entendió la palabra, inmediatamente, cuando recibió la palabra, inmediatamente quedó embarazada. ¿Ves? Por la palabra de Dios que contiene la simiente. Ese fue el que le vino a aplastar la cabeza. Por eso en Gálatas 4:4 dice que Jesús fue nacido de mujer. Para entender de que Jesús tenía una carne igual a la que tenemos todos los seres humanos. A Jesús tenían que parirlo. Por supuesto. A Jesús tenían que parirlo para que entendiera de que aunque la simiente que lo engendró a él fue la palabra de Dios, así como la misma palabra de Dios había engendrado a Sara, a Isaac en Sara, ahora la palabra de Dios engendra a Jesús en el vientre de una mujer virgen. Nosotros, oído, somos hijos de Sara, porque nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. O sea, Isaac no está tipificando tanto a Cristo como a nosotros. Porque nosotros, tú y yo, somos hijos de Dios, porque hemos oído la palabra de Dios con su simiente, y esa simiente la hemos recibido, y somos hijos de Dios engendrados. Estamos en el vientre de Sara, que no ha dado a luz. Sara tipifica la gracia. Eso está en Gálatas 4, hoy no tengo tiempo de explicarlo, pero los que llevan tiempo conmigo lo saben, ¿verdad? Entonces nosotros somos hijos, pero no hemos nacido de nuevo. En las otras congregaciones ya te parieron, pero no tienes el cuerpo celestial. Estamos engendrados de simiente incorruptible por su palabra que vive y permanece para siempre. ¿Ves? Nosotros somos hijos engendrados. Como, ¿quién está embarazada aquí? ¿Claudia? No, oh, qué bueno. Victoria. Sí, bueno, como estuvo Anaibel, como estuvo Soraya y como está Verónica ahora. Tiene un hijo en su vientre, ¿verdad? Es hijo. Es hijo de ella porque ella lo concibió. Y es hijo de Ricardo porque Ricardo lo engendró. Es hijo, ¿verdad? No ha nacido, pero es hijo. Nosotros no hemos nacido de nuevo, pero somos hijos, ¿verdad? Somos hijos. El día que nazcamos de nuevo, tendremos un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Ese será el nuevo nacimiento, ¿verdad? Eso dime dónde te lo enseñaron a ti. Bueno, escucha. Entonces, cuando Él le da la sentencia, aparece Jesús, pero dice Romanos 8, versículo 3. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. ¡Epa! En semejanza de carne de pecado. Con la diferencia que no pecó. Pero la carne de Jesús, esto que yo voy a decir, puede hacer que usted salga corriendo. Pero la carne de Jesús, ahí estaba el pecado. O sea, ahí estaba Satanás, ahí estaba la serpiente, ahí estaba el diablo. Por eso ve que Jesús fue tentado en todo. Por eso es que ahí usted entiende que Jesús no era Dios, dejó de ser Dios para ser hombre con una carne igual a la tuya y la mía. ¿Verdad? Porque Dios no puede ser tentado. Jesús fue tentado en todo, porque tenía ¿qué? El pecado en su carne. Por eso en el desierto no fue el diablo que se le apareció, sino el pecado que estaba en su carne, pero Él venció al pecado. ¿Por qué venció el pecado? Acababa de recibir al Espíritu Santo. Acababa de ser
lavado según la ley para poder iniciar su ministerio, y Dios envía a su espíritu como en forma de paloma. Él recibe el espíritu y ese mismo espíritu, dice Mateo 4, lo llevó al desierto con una finalidad, que en el desierto donde no había comida fuera tentado por el diablo diciéndole: haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y como Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa era una lucha, escuche, que tenía Jesús con el diablo, el pecado que vivía en su carne. Eso es lo que se llama la batalla de la fe. Cuando tú dices: ¿para qué voy a ir 3 veces a la congregación? Voy los domingos si acaso. Esa es una vocecita que sale de ahí dentro, de un corazón donde todavía no ha sido lavado la inmundicia que el diablo metió allí. Oye, te lo digo para ayudarte, no para criticarte. Entonces esa era una batalla, la batalla de la fe, la misma batalla que peleó Pablo, la que tú y yo tenemos que pelear cada día. Cada día, porque tenlo por seguro de que tú estás oyendo esto y hay una vocecita que te dice: eso no es así. Entonces dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado ¿qué pasó? Condenó al pecado. O sea que en la misma carne el pecado fue condenado, fue sentenciado. Oído, ¿y qué fue lo que sucedió? Jesús, antes de ir a la cruz, Juan 12, versículo 31. Jesús, antes de ir a la cruz, Jesús comenzó a darle señales a sus discípulos de lo que iba a suceder. Dice el versículo 31, ahora. Porque es que ya él estaba próximo, ya venía el día en que tenían que crucificarlo. A él lo crucificaron en la cruz. ¿De qué era? De hierro. ¿De qué? De madera. Ok. ¿De la madera la sacan de dónde? De los árboles. Ok. Entonces ya le estaban a punto de crucificarlo. Y Jesús dice, ahora es el juicio del mundo. Oído, juicio del mundo. Y dice, y ahora el príncipe de este mundo, el principal, el primero, el que desordenó todo esto. ¿Cómo se llama? Diablo y Satanás. Era el dragón, ¿verdad? La serpiente antigua, la que fue expulsada del cielo y cayó ¿dónde? En la tierra. Y en la tierra, ¿qué hizo? Comenzó a ¿qué? A engañar, ¿verdad? Y se metió en la carne de los seres humanos. Vamos. Ok. Entonces dice, ahora es el juicio del mundo. En la cruz Jesús hizo un juicio al mundo. Y en la cruz echó fuera al príncipe de este mundo. ¿A qué se estaba refiriendo él? Mira, a algo que ya había sido hecho, tipificando lo que venía para darle cumplimiento a la sentencia que Satanás le había hecho, que Dios le había hecho a Satanás allá en el huerto del Edén, en Génesis 3:15. Entonces, ahí mismo en Juan 3, el versículo 14, dice Jesús, y como Moisés levantó, ¿qué cosa? La serpiente. Levantó la serpiente en el desierto. Así, o sea, así es, de esta manera, de esta forma, así mismo, no había otra forma.
es necesario que ¿quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, oído, para indicar la naturaleza. Fíjate que no dijo el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, para indicar la naturaleza. Por eso es que hay que saber leer y dedicar tiempo. ¿Tú crees que, por ejemplo, este mensaje y todo mensaje que yo te traigo no es el producto de un estudio que yo hago en la noche corriendo para venir aquí, cómo paso el tiempo mientras te arranco los diezmos? Esto lleva un proceso de 23 años que cumplimos ahora el 13 de agosto y que lo vamos a festejar el 17 de agosto aquí. Necesito, Juan, los músicos, hagamos ese día algo, domingo 17, el otro domingo. Hagamos aquí ese día y a la congregación, por favor, vengan temprano con ganas de alabar y adorar a Dios. Que podamos ese día celebrar. No sé usted qué aporte dice, pastor, hagamos esto, hagamos lo otro. Porque aquí yo no doy órdenes. Aquí a mí me gusta, como Dios dice, la concertación. Yo voy a festejar mis 23 años de estar construyendo este ministerio con base a sacrificio, a humillaciones, burlas y toda clase de ofensas que me hacen a mí. Y que yo pues tengo que soportarla porque así está escrito. Así está escrito, que el que predica la palabra de Dios como es, va a ser vituperado, va a ser ofendido, humillado. Eso está bien. Dice que somos bienaventurados. Ok. Entonces, para el 17, ojalá a las 10 en punto aquí estemos enseguida y vengan todos los músicos que sean adoradores y hagamos algo diferente aquí, alabemos a Dios y cantemos y dancemos y por lo menos mostremos la alegría nuestra, ¿verdad? Ese día espero que usted no le toque votar ese día, elecciones, no le toque trabajar, no le toque nada de esto. ¿Ah? No le toque ir al pueblo, no le toque la playa, no le toque nada de esto, sino quedarse con los nietos, sí, no le toque nada de eso, sino verdaderamente, por favor, vamos a tratar de aprender a alabar a Dios, adorar a Dios, vamos a tratar de creer en Dios, que los más beneficiados somos nosotros. Ahora escuche, por favor. ¿En qué versículo estaba yo hablando? ¿Quién estaba hablando? Ah, aquí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Es decir, escucha esto, mientras una persona no reciba a Cristo, no con la oración que te enseñaron, sino oyendo las palabras, guardándolas en su corazón para que Cristo se vaya formando, no tiene vida eterna. Si no tiene vida eterna es porque va a permanecer muerto. ¿Por qué va a permanecer muerto? Oído, porque todos nosotros hemos sido mordidos por la serpiente porque nacimos, oído, nacimos con la genética de la serpiente, por eso usted y yo debemos ser regenerados. Nacimos con la genética de la serpiente en esta carne de pecado. Y además fuimos engañados por las dos bestias, el gobierno civil y el gobierno religioso, sistemas acomodados por Satanás para usurpar al hombre, para mantener al hombre alejado de la vida de Dios, para mantener al hombre subyugado a que el hombre haga lo que él quiere hacer. Borrachos, adúlteros, drogadictos, con sida, con enfermedades sexuales, trabajando mucho y dejando de atender a Dios porque el trabajo es primero, ignorando que Dios dice, pero si yo soy el que te doy el poder para hacer la riqueza, ¿por qué tú trabajas tanto? ¿Por qué no pruebas mi sistema? ¿Por qué te gusta más el sistema corrompido de Satanás? ¿Estamos? Mira, entonces él lo que está es hablando
de algo que había sido tipificado anteriormente en el desierto, en Números capítulo 21, versículo 4. Léalo con atención, por favor. ¿Que hace mucho frío? Apagarles un aire, pues. Así quería verlo. Número 21, versículo 4. Mira lo que es la gente que van en caballito y van chillando. Después partieron del monte de Jor, camino del Mar Rojo, estaba en el desierto, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Claro, porque es que la gente quiere llegar a la congregación y al día siguiente ya estén reinando en vida, estén enriquecidos, sin haber hecho justicia, sin haberse desintoxicado de la cantidad de demonios y la genética. Se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra el pobre Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues en este desierto no hay pan, no hay agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este... ¿Cuál pan era? Maná. Tan liviano. Y entonces Jehová envió entre el pueblo que se está quejando. ¿Tú te das cuenta que la gente que comienza a quejarse de Dios comienza a irle peor? Y eso tú lo ves quejándose de todo. Ay, en nuestra congregación no hay amor. Un poco de hipócritas es lo que están ahí. O sea, ellos se elevan a la máxima potencia de Dios. Quedan en la altura a 2 kilómetros por encima de Dios. Comienzan a quejarse de Dios. Pastor no sirve. ¿Ah? La mujer del pastor cada vez que habla los atropella. ¿Ves? Los hermanos del pastor, el Jorge, ese es mejor dicho, ese es un cómplice, un calanchín del pastor. Entonces, llega Juan Martínez nuevo por primera vez, Juan Manota, nuevo por primera vez, y entonces todos lo atienden como si fuera un Dios. Coño, si aquí todo el que llegue yo quiero que se sienta bien. ¿Eh? Trato de, sin lisonjear a nadie. Sin lisonjear a nadie. Mira, aquí llegó aquel muchachito que está allá con la hija de Meneses, sí, Luis. Ahí, con Luis. Sí, porque yo tengo la mala costumbre de decir Luis. Mi hermano se llama Luis y yo le digo Luis. Y mi esposa dice Luis. ¿Sí? Viene Luis. Y pues cada vez que me dé la oportunidad, yo lo veo allí y yo hablo, oye, qué bueno, este muchachito ha salido bueno, puede ser que no me lo dañe, ¿verdad? A Juan Manota llegó aquí hace como 3 o 4 años y un grupo de farsantes lo hicieron. ¿Y dónde están esos? ¿Viste? Por eso y usted y yo, aquí todos ustedes son importantes para mí. Pero yo soy como el eco, por favor, háblenme, yo les respondo. No pueden andarse quejando todo el tiempo. Entonces, Jehová, que no es ningún tonto, envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué hacían? Ahí. Vuelve a quejarte de Dios. Es que Dios a mí no me escucha, mi Dios, pero si deja de andar haciendo tanto disparate. Mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés, ya tú sabes, asustado. Dijo, hemos pecado. Es bueno cuando tú reconoces tus errores. Cuando tú estás tapando tus errores todo el tiempo, ni a Dios le das la oportunidad que su poder se perfeccione en tu debilidad.
mientras tú no la reconozcas. El pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por favor, Moisés, ruégale a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Dios dijo, no le voy a quitar nada. Lo que voy a hacer es esto. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová le dijo a Moisés, yo no voy a quitar ninguna serpiente, pero tú hazte una serpiente. ¿De qué? De bronce. Cuando usted estudia en el Instituto Bíblico y cuando usted estudia, y aquí yo le he enseñado que el bronce es una tipificación de juicio. Hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. ¿Qué es un asta? El palo donde van las banderas. Aquí para que sepa. Ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a esa serpiente de bronce en el asta, ¿qué le pasará? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. Si lo hubieran mandado a hacer a Aarón, hubiera hecho un burro de oro. Hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, como Dios dijo, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ese que era mordido por la serpiente, ¿qué hacía? Miraba a la serpiente de bronce y vivía. Escuche, Jesús en sus 30 años que comenzó a leer las Escrituras, se dio cuenta todo lo que a él le correspondía hacer. Y dice la Biblia que Jesús procuraba que todo lo que estaba escrito de él se cumpliera, hasta el último momento. Cuando la Biblia, el Salmo decía de que él debían darle vinagre, dijo, tengo sed, para que le dieran el vinagre, para que se cumpliera. ¿Verdad? Cuando venían con el palo, el manduco, para partirle las piernas, para que se gonzaran, para que murieran rápido, porque al día siguiente era día de reposo y ya iba a llegar la noche, él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entregó su espíritu, murió. Cuando le iba a dar el manducazo, no hubo necesidad de partirle el hueso, porque decía el salmista que ningún hueso suyo sería partido. O sea, él hizo que todo lo que estaba de él escrito debía cumplirse, como tú y yo. Todo lo que está escrito de nosotros debemos procurar que se cumpla. ¿Verdad? Entonces, ahí tienes tú, cuando Jesús ahora, en el capítulo 3, está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Mira, para destruir al hombre de pecado. No a tu viejo hombre que como creíamos que éramos nosotros los pecadores que allá habíamos sido, no. Sino a aquel con el cual nosotros nacimos, el hombre que nos hace pecar, ese fue destruido. Mira, Jesús tomó el lugar de la serpiente. Jesús tomó el lugar de la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Jesús tomó el lugar de la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Entonces Jesús tomó el lugar de ¿quién? ¿Quién mordía a los israelitas en el desierto? La serpiente. ¿Qué hizo Dios? No quitó la serpiente. Hizo que hicieran una serpiente de bronce para hacerle un juicio ¿a quién? A la serpiente. Y que la serpiente se diera cuenta que aunque él mordiera a los israelitas iban allá a la serpiente de bronce que estaba allí colgada en ese asta y apenas la miraban, no se moría, vivía. Ahora Jesús dice, estamos en Juan 3, ¿verdad? Ahora, así como Moisés levantó la serpiente que tipificaba al diablo, porque el diablo nos muerde a nosotros, ¿verdad? Nos inyecta veneno cada vez que oímos una mala predicación hay veneno, cada vez que alguien te habla mal a ti de la verdad de Dios hay un veneno, ¿verdad?
Entonces tú, para que ese veneno no te haga perder la vida eterna, tienes que mirar a la cruz. Tienes que mirar lo que Jesús hizo por ti. Tomar el lugar de la serpiente. Es decir, tomar el lugar de... ¿Por qué le da miedo? Le da pena. Tomó el lugar de Satanás. Porque el juicio, escucha, no se lo hicieron a la iglesia. El juicio se lo hicieron a Satanás y al mundo que había corrompido Satanás. Por eso Jesús dice allá en Juan 12:31, no me lo cambie. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De qué manera? Así que él tomando el lugar de la serpiente. ¿Estás entendiendo? Fue a la cruz. O sea, él se llenó de pecado sin haber cometido pecado. ¿Para qué? Para destruir. Hebreos 2:14. Por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso dice Hebreos 2:14. Y así como los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, porque Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios envió a su Hijo con el mismo pecado que tú y yo tenemos. La diferencia es que Él, Jesús, aunque fue tentado en todo por el pecado que tenía en su carne, no pecó, porque Él siempre obedeció al Espíritu. Por eso es que tú y yo fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús, el mismo Cristo que estaba en Jesús, es el que Dios nos está entregando. Entonces vemos allí cómo Él pudo destruir, en el sentido de dejar anulado, sin poder, condenado, sentenciado a Satanás. Porque destruyó su carne. ¿Dónde la destruyó? En la cruz. Volvemos a Juan 3:14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como la serpiente. Como la serpiente. 15. Para que todo aquel que mire y crea en el sacrificio que Dios está haciendo conmigo, de que yo ocupe el lugar de la serpiente. Si cree en eso, no muera. Sino como allá los israelitas vivían, el que cree en mí tendrá vida eterna, tendrá la vida de Dios. Entonces escuche, cuando Jesús estaba en la cruz, dejó de ser Jesús. Llegó el momento en que Él se llenó de todos los pecados para convertirse en la serpiente. Así como la serpiente en el árbol engañó a Eva y metió el pecado en el mundo, Dios metió todo el pecado del mundo en Jesús. Jesús ocupó la serpiente y le devolvió el pecado en el cuerpo de Jesús, en el mismo árbol o en el mismo madero. Allí en el madero hizo Dios juicio al mundo y juicio al diablo. Entonces usted ve allí en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 21. Ya está. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Pecado. El pecado no es Satanás. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Porque tú crees que tú vienes aquí nada más para, ya fui al servicio ya. Tú estás aquí conociendo la profesión de tu esperanza, conociendo cómo fue que Dios
tuvo que hacer para poder quitarte el pecado, dejarlo sin poder sobre ti, siempre y cuando tú creas. Cada vez que tú sientas la mordida de la serpiente, tú tienes que decir: yo no puedo traicionar a Dios con este viejo hombre, porque ya él fue crucificado en la cruz. Este diablo que está aquí fue crucificado en la cruz, porque Dios a Jesús lo hizo pecado. Lo hizo pecado, lo hizo el mismo Satanás, lo hizo la serpiente que engañó a Eva, ahí agarrado del árbol, y engañó a Eva. Entonces a Jesús, su hijo, el juicio que hizo fue, le metió todo el pecado como las mismas serpientes. O sea, todo el pecado que la serpiente inyectó al mundo, Dios se lo metió a Jesús, para que Jesús, como la serpiente, allí en el mismo árbol, hiciera un juicio al mundo y al príncipe de este mundo. Ahora en Mateo 27. Mateo 27. Déjame encontrar el versículo, por favor. Búscate el 40. 40. ...46... Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando él sintió que el juicio de Satanás fue sobre él, su cuerpo. Esa es la razón por la cual dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento él ocupó el lugar de la serpiente. Juan 3:16, nos vamos. De tal manera amó Dios al mundo. Tú y yo, ¿dónde estábamos? En el mundo, ¿verdad? Mordidos por la serpiente, con la genética de la serpiente. Sin embargo, Dios nos amó de tal manera. Mira cuál es la tal manera: que entregó la vida de su hijo, convirtiéndolo en la misma serpiente, para que todo aquel que crea en ese sacrificio no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que aquel que crea en ese sacrificio, como dice en Romanos 6, allí nosotros verdaderamente nos demos cuenta lo que Dios hizo por amor a nosotros. Que no es tan fácil decir: ya en la cruz me salvaron, sino que tú sepas cómo fue lo que Jesús sintió. El momento que Jesús se dio cuenta que él estaba ocupando el lugar de Satanás. Por eso es que él, cuando resucita con un cuerpo sin relación con el pecado. Y por eso es que usted y yo debemos tener la esperanza de que algún día este cuerpo va a ser redimido.
Filipenses 3, versículo 20. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que es el día de nuestro nacimiento, por un cuerpo semejante. Así como Él envió a Jesús con un cuerpo semejante al nuestro, ahora, por el triunfo de Jesús en la cruz, de ser hecho pecado, de tomar el lugar del diablo, de sentir que Dios lo dejó por fuera, pero Cristo lo resucitó. Ahora podamos entender, vaya, que el cuerpo nuestro será transformado por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y que este tiempo es la única oportunidad en la cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Pablo dice a los tesalonicenses, en segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que Él le da gracias a Dios por todos los que Dios ha escogido. Porque Dios nos escogió desde el principio para salvación. Porque la salvación es mediante la santificación por el Espíritu. Este Espíritu que sale de mi boca es con el cual tú debes santificarte, leyéndolo constantemente, orando, meditando, compartiendo y enseñando en el orden que Dios te enseña, porque es a la manera de Dios. La salvación se alcanza por medio de la santificación por el Espíritu. Aquí la persona puede venir, durar 40 años congregándose, escuchando. Si no se santifica, no cansa. Y la fe en la verdad, a lo cual te llamó Dios por medio del Evangelio. O sea, para eso es el Evangelio. Por eso Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no al que se congrega, no al que predica, a todo el que cree. Elí, Elí, lama sabatini. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que no está escrito ahí, cuando Dios le dice, porque yo te envié a ti en semejanza de carne de pecado, para que fueras tentado en todo, no pecaras, y aún así yo en tu cuerpo, en ti, iba a meter todo el pecado del mundo y te iba a juzgar a ti como a la misma serpiente. Porque el juicio no te lo hago a ti, se lo hice al mundo y se lo hice a Satanás, pero tú fuiste el instrumento. Por eso nuestro Salvador se llama Jesucristo. Dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios, sino que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, tomando la posición de la serpiente. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua o todo lenguaje confiese que ya el Señor no se llama Jehová, sino Jesucristo, es decir, el Dios procesado, hecho hombre, en su cuerpo de hombre representó a Satanás, hizo un juicio a Satanás en su propio cuerpo para poder resucitar ahora, y el mismo Espíritu que estaba en Jesús, poderlo meter en nosotros, en los cuales nosotros, si sabemos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, podamos decir como Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, ¿por qué?
porque ahora con Cristo juntamente estoy crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Nosotros tenemos que procurar que nuestra vida no sea la vida del viejo hombre, porque eso está crucificado, sino que nuestra vida sea guiada por Cristo, guiado por el Espíritu, para poder decir, no apropiarnos de un versículo y recitarlo como nos han enseñado, sino que podamos verdaderamente decir con autoridad, ya no está viviendo el yo que fue con el que traicionamos a Dios, ahora está viviendo Cristo en mí. Por eso lo que vivo en esta carne, mientras tengo esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si logramos entender eso, nuestras vidas van a cambiar.